a su luz admirable. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más, delante de la presencia estamos en esta noche, la presencia del Señor, para meditar en la palabra de nuestro Dios, de Dios nuestro Elohim, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias al Señor por tener el privilegio de meditar en su palabra, de acuerdo como el Señor lo dice allí en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un texto bíblico que lo tenemos, por así decirlo, como lema de que nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor. Nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios, sino que debemos de meditar de día y de noche en ella. Recuerda que dice la palabra del Señor que la iglesia o la quejila de Berea era más noble que los que están en Tesalónica, o los judíos que están en Tesalónica, porque escuchaban cada día la palabra con solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si lo que se predicaba, si lo que Pablo estaba enseñando, esas cosas eran así. Y eso es lo más importante que nosotros necesitamos conocer, más que palabras, más que enseñanzas, más que algunos argumentos. Nosotros lo que necesitamos, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Yo sé que la palabra del Señor dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero el amor sin conocimiento nos puede llevar a nosotros a un alejamiento, llevarnos a nosotros a creer cualquier cosa por el simple hecho de ser personas analfabetas bíblicas, ignorantes de la palabra de Dios. Por lo cual nosotros nos reunimos diariamente, de domingo a jueves, a compartir la palabra del Señor, a meditar en ella. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Número uno, para edificar la iglesia, la congregación, la quejila del Señor. Y número dos, para que aquellas personas que no han escuchado hablar del evangelio, que no han escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo, y por alguna razón, por algún motivo, Dios les permite que ustedes estén viendo este video, puedan conocer el amor universal, el amor sacrificial, el amor individual, Dios para con cada uno de nosotros. Dios nos ha amado. Dios dice en su palabra: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Él dice en su palabra que con cuerdas de amor nos ha traído. Las cuerdas de Dios son cuerdas de amor. Y luego el salmista dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Por lo tanto, mi amado hermano, si tú tienes al Señor en tu corazón, en tu vida, en tu alma, ten la certeza que es la mejor herencia que cualquiera de nosotros podemos tener. La herencia que viene de Dios, una herencia que es hermosa y una herencia que nos va a nosotros a bendecir siempre. Dice la palabra del Señor: la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Queremos ser bendecidos, queremos ser llenos de su presencia, queremos ser llenos de su gloria. Vamos a seguir meditando. Ayer comenzamos un tema que lleva como título: requisitos para ser un buen siervo. Requisitos para ser un buen siervo. Y empezamos a hablar acerca de algunos requisitos y tomamos como texto lema, como texto central, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21, que dice de la siguiente manera: y su Señor le dijo:
bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo es que nosotros el día que comparezcamos ante el tribunal de Dios, ante la presencia de Dios, el Señor nos puede decir a nosotros, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué precioso. Ayer estuvimos meditando entonces en 3 puntos para comenzar, que era número 1, buena obra. Que si alguno anhela obispado, Mashiach Ruhani, ser supervisor espiritual, es una buena obra la que desea. Y decimos que para hacer que todos nosotros deberíamos de alguna manera ser supervisores espirituales, poder llegar a la congregación, escuchar el mensaje que se da a través del púlpito, a través de un predicador y poder discernir, poder entender si ese mensaje que esta persona está dando desde el púlpito es un mensaje total y únicamente basado en la palabra de Dios, nuestro Elohim. Todo mensaje, mi amado hermano, todo mensaje, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que se hable de la palabra de Dios, que diga venir de la palabra de Dios, tiene que ser basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, deberíamos nosotros ser buenos supervisores. Ahora, tú quieres ser supervisor espiritual, quieres ser un Mashiach Ruhani, un obispo, en el sentido que se le da aquí a la palabra. Entonces necesitas tener, número 1, tener exclusiva fidelidad, ser fiel uno al Señor, ser fiel al Señor, ser fiel a su palabra, ser fiel a su cónyuge, ser una persona que marido o mujer de un solo cónyuge, sea de la mujer esposa de un hombre o esposo marido de una sola mujer. No que haya tenido muchas mujeres, como decíamos, no, hermanos, yo tengo una sola porque las que antes tenía ya no son mis mujeres. Ese no es el sentido de exclusiva fidelidad. La persona que quiere ser un Mashiach Ruhani o supervisor espiritual necesita una exclusiva fidelidad. Hablamos algunas cosas, algunos puntos acerca de cuando tú conociste al Señor, si le entregaste tu vida pasada y cómo es tu vida actual. Eso lo puedes ver en la meditación anterior. El número 2, hablábamos de... el número 3 hablamos de que debe ser una persona libre de vicios, una persona que no tenga ningún tipo de vicio, que no use de sustancias psicoactivas que le hagan perder la razón, que le hagan divagar, sino que sea una persona sobria, una persona que esté en sus cabales y también que sea una persona que no sea ni codiciosa, no pendenciero, ni deshonesto, sino amable, apacible y no avaro. Kamsan, decimos que es la palabra en hebreo. No avaro, no amador del dinero. Ahora, hoy vamos a tocar el punto número 4, que lleva como título un buen gobernante. Para ser un buen siervo, requisito para ser un buen siervo es, y número 4, ser un buen gobernante. Mira lo que dice el versículo 4 y 5 de Primera de Timoteo, capítulo 3, dice de la siguiente manera: que gobierne, escucha esto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, de la quejila del Señor, de la congregación del Señor? ¿Cómo puede una persona que tiene unos hijos que no están sujetos a sus padres poder gobernar la iglesia del Señor? ¿Cómo puede una persona
que no le ha enseñado a sus hijos a ser honesto, a ser personas temerosas de Dios, a que busquen del Señor, a que hagan las cosas de una manera honrada, honesta, que no sean personas acusadas de disoluciones. ¿Cómo puedo yo, en ese caso, pretender gobernar la iglesia? Una de las cosas que tiene que tener un buen supervisor espiritual, un buen obispo, es que sea una persona que gobierne bien su casa. Gobernar bien su casa es darle a sus hijos una buena enseñanza. Gobernar bien su casa es estar en armonía con su cónyuge, estar en armonía con sus hijos, no ser una persona sediciosa, no ser una persona pendenciera, una persona que enseñe y que sus hijos puedan entender que la enseñanza que viene de sus padres es una enseñanza buena, salida de la Torá, una enseñanza salida de la palabra de Dios. Recuerda que cuando hablamos de la Torá, yo utilizo mucho la palabra Torá. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que se le da a la palabra de Dios en hebreo. ¿Qué significa instrucciones? No significa que en nuestra Reina Valera, una Biblia bien traducida, una Biblia muy fiel, lo traduce como ley, pero la verdadera palabra o la verdadera traducción de Torah son instrucciones. Quiere decir que instruya bien a sus hijos en el camino del Señor. Recuerda que la palabra del Señor dice claramente en el libro de los Proverbios, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros como padres debemos aprender a instruir a nuestros hijos desde que son muy pequeños, enseñarles el camino del Señor, enseñarles el temor a Dios, enseñarles las maravillas de Elohim, de toda la belleza que Dios ha hecho, y enseñarles a entender que de tal manera Elohim, Dios nuestro Señor, nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enseñarle a nuestros hijos honestidad, enseñarle a nuestros hijos ser de una sola pieza y que puedan entender, discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, el punto número 4, que a nosotros nos compete como un buen instructor, un buen, no instructor, sino un buen supervisor espiritual, una persona que es un Mesías Ruhani, un obispo, es que tengas la buena obra, que sea exclusiva fidelidad, que sea libre de vicios, que sea un buen gobernante. Y el punto número 5 es no un principiante, que no sea un principiante. No puede una persona que acaba de llegar a los pies de Cristo anhelar ser un supervisor espiritual. No puede una persona recién convertida de tener ya pretender tener ese discernimiento para ver qué es lo que es bueno y qué es malo. Yo no puedo entender, yo no puedo discernir esto por, número uno, porque hasta ahora estoy recién nacido, acabo de nacer de nuevo y tengo una ignorancia de la palabra de Dios. No estoy hasta ahora bien alimentado, estoy empezando a tomar leche, que sea como niño recién nacido, la leche pura y espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, no podemos nosotros aceptar que un recién convertido, que un principiante, que un neófito, mira lo que dice, no un neófito no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, dice el versículo número 6. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la persona neófito es recién convertido. Un recién convertido recién nace en los caminos del Señor y es tanto el gozo que tiene un recién convertido, realmente es un gozo inefable. Yo lo puedo decir porque
como creyente en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, yo hubo un momento en que entregué mi vida al Señor. Nací en un hogar cristiano, sí, pero no fui un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero mesiánico hasta el día que decidí por el Señor, el día que decidí aceptar al Mesías en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ese día que le abrí mi corazón al Señor, ese día el Señor entró y yo empecé a vivir una nueva vida, un nuevo nacimiento, porque es necesario nacer de nuevo. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Lo dice el Señor Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahora bien, nací y el gozo es inefable. Cualquier persona que ha tenido un encuentro personal con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo, puede decir lo mismo. Hay un gozo, hay una alegría, es el nuevo nacimiento, es el ver la luz. Pero eso no quiere decir que yo ya tengo todo el conocimiento. Tengo que ir creciendo, tengo que ir alimentándome, tengo que empezar con leche pura y espiritual no adulterada. O sea, quiere decir que yo tengo que empezar a escudriñar la palabra de Dios, a escuchar un mensaje conforme a la palabra de Dios, que esté todo centrado en su palabra para que yo pueda ir creciendo. A medida que yo voy creciendo, a medida que yo me voy alimentando, a medida que yo voy madurando, entonces yo voy a aprender a ser un supervisor espiritual. Voy a aprender a ser un obispo. Yo voy a poder entender, a discernir si el mensaje que se está dando a través de un púlpito o que lo está dando una persona que dice que viene de parte del Señor, ese mensaje es bíblico o no lo es. ¿Por qué? Porque yo ya me he alimentado y he conocido y no puedo dejarme ya siendo una persona madura meterme los dedos a la boca. ¿Qué pasa? Yo puedo entender, puedo discernir y puedo saber si lo que se está predicando es bueno o es malo. ¿Por qué razón? Porque tengo el conocimiento de la palabra de Dios, porque tengo la unción del Espíritu Santo, porque escudriño y medito en las Escrituras. Una persona que no conoce las Escrituras, que no las escudriña, que no las medita, no puede decir si el mensaje que está recibiendo es bueno o es malo. Yo puedo ir a una congregación siendo un inconverso o siendo un recién convertido y se para un personaje, un predicador en el púlpito y empieza a leer una porción de la Biblia y luego empieza a dar su mensaje. Yo puedo creer que el mensaje que esta persona está dando es de Dios. ¿Por qué razón? Porque leyó la Escritura. Pero esto es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona lea la Escritura antes de comenzar a dar su enseñanza, no quiere decir con esto que esta persona esté dando una enseñanza conforme a la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo que yo lo pongo muy seguido en algunas ocasiones. Yo puedo enseñarle a la iglesia, a la congregación del Señor, que es pecado cortarle la cola a un perro. Y como evidencia de lo que yo estoy enseñando, yo tomo un texto de la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Qué estoy tomando? Le digo: mire, Dios unió la cola del perro y si tú la cortas, estás cometiendo un pecado. ¿Estoy tomando un texto bíblico? Sí. Pero estoy tomando el texto bíblico, sacándolo del contexto y formando mi pretexto. De tal manera que tú te lo crees, tú lo aceptas, pero como tú desconoces el contenido de la palabra de Dios, no te das cuenta que lo que el Señor está hablando en esa enseñanza no tiene nada que ver con la cola de los perros, sino que el Señor está hablando muy puntualmente del matrimonio. De esa manera, entonces yo puedo entender.
yo puedo entender que lo que están diciendo no es conforme a la palabra de Dios y puedo decir esto no es de Dios. Pero para poder hacerlo, para poder ser un supervisor espiritual, tengo que haber madurado. No puede ser un neófito, porque un neófito puede caer en condenación y el del diablo. El diablo te puede poner a ti una trampa mortal. ¿Por qué? Volvemos al punto. No conoces, te lo crees todo, eres una persona ignorante espiritual, analfabeta de la palabra del Señor, no la conoces, viene una persona, te habla lo que quiere, te lo hace creer porque lo saca un texto de la palabra y tú caes en la condenación del diablo porque le creíste a él. De tal manera que nosotros debemos primeramente entregarle nuestra vida al Señor, recibirlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, empezar a pedir la llenura del Espíritu Santo, a escudriñar la palabra de Dios, a meditar en ella, a hablar con Dios para que Dios nos diga qué dice la Biblia cuando dice lo que dice. Nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Quieres ser un buen siervo? Un requisito para ser como decimos, una persona que pueda mirar espiritualmente a otra, puede ser un Mashiach Ruhaní, o sea, un supervisor espiritual, necesita llenar estos requisitos. Sin estos requisitos, tú no podrás. Número 6, yo creo que con este número 6 vamos a terminar, o si alcanzamos a hablar de otro, lo vamos a hablar, es buen testimonio. Esto es muy importante en los requisitos para ser un buen siervo, para ser un supervisor espiritual. Tener buen testimonio. Versículo 7 del capítulo 3 de 1 de Timoteo dice de la siguiente manera. También es necesario que tenga buen testimonio, que ter shem tov, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo utilizo ciertas expresiones del hebreo, no porque sea un erudito del hebreo, sino porque me gusta buscar algunas relación entre el texto de la Reina Valera, que es el que yo normalmente leo, el texto de la Biblia judía ortodoxa y en otras ocasiones de la Biblia judía completa, de tal manera que puedo utilizar ciertas expresiones que son semitas, pero no quiere decir que yo sea un erudito en la palabra, no en la palabra, sino en las expresiones hebreas. Por lo tanto, no creas que somos muy eruditos, pero estamos procurando ser eruditos en la palabra. Tú tienes que procurar ser un erudito o una erudita en la palabra, conocer el mensaje de la palabra de Dios, escudriñarlo, meditarlo y vivirlo. Entonces, buen testimonio. ¿Buen testimonio de quién? De los de la iglesia. A veces es bueno, o de la congregación, a veces es bueno cuando nosotros vamos a la iglesia, a la congregación, a la quejila, vamos normalmente 1, 2 o 3 veces, o quizás el que más va hasta 5 y 6 veces a la semana, un día diario, descansa un día que no va, o de pronto vaya todos los 7 días de la semana, va y se congrega, y llega a la iglesia y trae vestiduras blancas, viene con tanta modestia, viene con esa cara de santidad, con esa cara de que yo no rompo un plato, y en la iglesia soy una persona intachable. Nadie puede hablar mal de mí. ¿Por qué? Porque en la iglesia me porto bien, en la iglesia vengo con vestiduras de santidad y en la iglesia yo tengo buen testimonio en la iglesia. Pero la pregunta sería, ¿cómo es nuestro testimonio fuera de la iglesia? ¿Cómo es nuestro testimonio fuera de la quejila? ¿Cómo es nuestro testimonio fuera de la congregación? ¿Estoy dando buen testimonio con los de afuera? ¿Pueden los de afuera decir de nosotros, esta es una persona honesta? ¿Pueden decir los de afuera, esta persona es una persona que ama a Dios?
Pueden decir de nosotros, esa persona es una persona que tiene un vocabulario que enriquece, que bendice, que nos llena de satisfacción. Nos gusta escucharle hablar porque sus palabras son buenas, son sazonadas con sal y la gente se siente agradada de nosotros porque nuestras obras, nuestra actitud con nuestro vecino es buena. O quizás las personas que nos rodean, llamemos los vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colaboradores en el trabajo, con las personas que nos rodeamos, dicen, si así son los cristianos, yo mejor prefiero quedarme como soy. Y presentamos en la congregación una vestidura de santidad. Llegamos blancos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muerto. El apóstol Pablo es claro cuando habla con Timoteo acerca de los requisitos. Estamos hablando de los requisitos de un buen siervo. Primero estamos hablando de los requisitos de un obispo. Un buen siervo, primeramente estamos hablando lo que es un obispo, o sea, una persona que es un supervisor espiritual, un mesías ruhaní. Esa persona, eso es lo que significa obispo. Esa persona está dando buen testimonio. La pregunta que yo quisiera hacerte en esta mañana, en esta noche, perdón. Número uno, vamos a recordar lo de ayer, que deseamos una buena obra. ¿Tenemos exclusiva fidelidad con nuestro Dios? Si yo tengo exclusiva fidelidad para con Dios, con mi Señor, con su palabra, tenga la seguridad que tendré exclusiva fidelidad para con mi cónyuge. Si yo no soy fiel a Dios, no me pidan que sea fiel a mi cónyuge. Si yo no soy fiel a mi cónyuge, no me digan que yo soy fiel a Dios. Porque si yo a mi cónyuge le estoy faltando a Dios. Exclusiva fidelidad, libre de vicios. ¿Estamos libres de vicios? Podemos decir que nosotros estamos libres de sustancias psicoactivas, de robo, de avarismo, de codicia. No somos pendencieros, sino amables, apacibles, afables. Número 4, soy un buen gobernante, gobierno bien mi casa, estoy dando testimonio en mi hogar de lo que Dios es en mi vida. Número 5, no podemos ser un principiante. Si tú eres un principiante, un neófito, dale tiempo al Señor. Dale tiempo al Señor para que el Señor te edifique. Pero no le dejes todo al Señor. Tú tienes una obligación, que es escudriñar la palabra de Dios, meditar en ella y vivir la palabra de Dios. Y número 6, tenemos buen testimonio. No la iglesia, de los de afuera. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Estamos andando conforme a la voluntad de Dios, nuestro Elohim? ¿Estamos recordando lo que dice Josué 1:8 cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito? ¿Estamos haciéndolo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia del Señor? El único que puede decirlo eres tú y el Señor que te conoce. Pero si aún tú no le has entregado tu vida al Señor y quieres entregarle tu vida, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú necesitas decirle al Señor, Señor, te necesito. Quizás mañana sea demasiado tarde. No necesitas recibir al Señor para empezar a juzgar la iglesia. Necesitas al Señor para empezar a vivir una vida de santidad y ser fiel a la palabra del Señor. Y el Señor te va a guiar y te va a poner en el lugar que realmente tú necesitas. Si no has entregado tu vida al Señor, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer, recibiendo al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y si ya lo recibiste, pero estamos errando en el conocimiento de la palabra del Señor, también te invito a que ores y a que le digas al Señor que te perdone por tu negligencia en el escudriñar su palabra, en meditarla y en vivirla. Si tú quieres hacerlo, vamos a orar al Señor en esta noche. Yo te voy a invitar a aquella persona que le han entregado su vida al Señor, a que haga una oración de fe. Y aquellas personas que han sido negligentes en cuanto a la palabra,
también oren en su corazón, en su casa y en este momento presenten su vida al Señor y pídanle al Señor que el Señor les perdone por esa negligencia y que les dé esa capacidad de conocer su palabra. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, solamente dice estas palabras, dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Señor, te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como la que te he propuesto, ya has recibido al Señor en tu corazón, ten la certeza que el Señor ha hecho de ti una nueva criatura. Que de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5:17. Te voy a dar 3 recomendaciones que acostumbro a darlas todos los días que predico. Es, número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Saca un tiempo diario para entrar en la presencia del Señor. Habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Ponle tus inquietudes, tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades, todo lo que sientes, lo que llevas en tu corazón, llévaselo al Señor y ten la certeza que Dios estará a tu lado, escuchando tus oraciones y dándole respuesta a tus peticiones. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la palabra del Señor. Yo te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan y pídele al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestra vida. Número 3, busca un lugar de congregarte. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y más cuando sabemos que aquel día se acerca. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso será todo por hoy, hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes compartiendo este tiempo de meditación bíblica en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde Scarborough, Ontario, Canadá. Les saludamos en el amor del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta el día domingo, si el Señor así lo permite, a las 3:30 de la tarde aproximadamente, donde estaremos en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.